Buenas noches, hermanos, bienvenidos quienes están aquí en este lugar que el Señor nos ha permitido tener para reunirnos y cantar la gloria de su nombre y alimentarnos de su palabra. Bienvenidos quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Vamos a tener nuestro servicio a Dios, nuestro culto a Dios de mitad de semana, para lo que les voy a invitar a que vayamos al Salmo 103 y vamos a leer ahora desde el verso 6 hasta el 11, hasta el 12, del 6 al 12. La semana pasada leímos del 1 al 5 y hablábamos de 103 del verso 6 al 12. Hablamos la semana pasada de cómo Él llena de bien nuestra boca, de que todo el tiempo podemos decir solamente cosas buenas de Él por su generosidad y su bondad. Y leemos ahora en el 103 a partir del 6, dice la palabra de Dios: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. El Señor nos muestra su misericordia, y lo que dice este salmo lo hemos obtenido a través de Jesucristo. Él pudo haber ejecutado o dictado juicio contra nosotros, porque Él es un Dios justo y la justicia nunca la va a dejar de su diestra, y precisamente por eso Jesús fue a la cruz, para que esa justicia se viera cumplida y alguien pagara por nosotros. El Señor ya lo hizo, y la misericordia viene y la tenemos a través de Jesucristo. Vamos a alabar a nuestro Señor, porque además de bueno en cuanto a lo que nos da, Él ha tenido a bien perdonar nuestros pecados a quienes nos hemos arrepentido a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a darle gracias y vamos a cantarle a nuestro Dios maravilloso y perdonador, que dice aquí que así como es de opuesto el oriente del poniente, así está de lejos nuestras rebeliones ahora por la gracia de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, y después vamos a comenzar a cantar. Padre, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu bondad, porque siempre que abrimos tu palabra, Señor, vamos a encontrar palabras de amor hacia nosotros, Señor, palabras de compasión y también palabras de vida eterna. Te agradecemos, Dios, porque nos has dejado abrir los ojos a las verdades de tu Escritura, Señor, que nos traen libertad y que nos traen certeza en cuanto a lo eterno, Señor. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste de tu Hijo por nosotros, Señor, que sin merecerlo, tú quisiste que así fuera, y Él, obediente, fue a la cruz por nosotros, Señor. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo fue el que nos mostró también esa verdad, y pudimos conocerle a Cristo y a través de Cristo llegar a ti. Gracias, Señor, porque nos has confirmado a través de tu Espíritu Santo como hijos tuyos, y ahora debemos, Dios, honrar tu nombre caminando como hijos de luz, andando siempre en la luz, Señor, y también siendo la sal de esta tierra. Permítenos, Señor, a través del poder de Jesucristo que venció al pecado, también nosotros mantenernos en victoria, Señor, y caminar en toda rectitud, Señor, de conciencia, de corazón y de obra, Dios. Aún en lo que desconocemos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe siempre, Señor, a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, Señor, y después revélanos en esa ignorancia que tú nos has guardado. Bendito seas, mi Señor, por siempre y siempre, y con gozo te cantamos a ti, como cantaban, Señor, cuando entraba Jesucristo, que cantábamos Hosana, aleluya, al que viene en el nombre del Señor. Cantaban a Él porque Él mismo es Dios, Jesucristo nuestro Dios. Amén. Cantemos entonces, hermanos. Vamos a decir aleluya. Aleluya a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya,
a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Sobre los montes y los collados, todo poder en la tierra es dado, al Rey de gloria, al Hijo amado, a quien su nombre es exaltado. Sobre los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Sobre los montes y los collados, todo poder en la tierra es dado, al Rey de gloria, al Hijo amado, a quien su nombre es exaltado. Sobre los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Sobre los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, 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 a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Amén. Y le cantamos a Jesucristo porque así nos enseña la Escritura, que todo habla acerca de Él desde el inicio, que Él habría de venir, que Él sería el que estaría en el trono por la eternidad, que Él sería nuestro Rey y que Él mismo es uno con Dios, y lo mostró sanando enfermos, creando cosas de donde no había, cuando alimentó a una multitud de unos panes, de unos peces, cuando estuvo sanando gente que tenía enfermedades desde el nacimiento, y más mostró su poder dando vida cuando gente que ya había fallecido, el Señor con su poder lo levantó, y mayor gloria tuvo cuando Él mismo se levantó de entre los muertos. Por eso le cantamos a nuestro Señor que Él es todopoderoso. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso,
único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Nuestro Señor, el creador de todo el universo, el creador de todo lo que vemos, de todo lo que podemos entender y aún de lo que está más allá de nuestro entendimiento y de nuestra vista, todo Él lo ha creado. Todo ha sido hecho por Él y para Él, porque en Él son hechas todas las cosas. Eres tú, el creador del universo. Eres tú, el único Señor. La creación es la obra de tus dedos, y la tierra el estrado de tus pies. Toda la tierra te adorará, y las naciones a ti te cantarán. Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso, Rey majestuoso. Eres glorioso, Dios poderoso, te adoramos, te exaltamos. Eres tú, el creador del universo. Eres tú, el único Señor. La creación es la obra de tus dedos, y la tierra el estrado de tus pies. Toda la tierra te adorará, y las naciones a ti te cantarán. Eres glorioso, eres hermoso, maravilloso, Rey majestuoso. Eres glorioso, Dios poderoso,
Y bien decía el salmista, Señor, cuando contemplo los cielos y la obra de tus manos, me pregunto qué es el hombre para que te acuerdes de él. Nos has hecho menores que los ángeles, pero sin embargo, Señor, nos has tenido siempre en tu corazón, en un lugar especial. Y no porque valiéramos algo, sino porque es tan grande, Señor, tu misericordia. Anhelamos, Señor, el tiempo en verte, el tiempo de estar cara a cara contigo, Señor. Y mientras estamos aquí en esta tierra, Señor, haznos saber que estás aquí con nosotros como cada día. Haznos sentir tu presencia, Señor. Eres hermoso, eres glorioso, maravilloso, Rey majestuoso. Eres glorioso, Dios poderoso. Te adoramos, te exaltamos. Vamos a decir, quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Nuevamente. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y
recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Amén. Así sea. Tome su lugar, hermano. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Qué hermoso canto para expresar a Dios nuestra alabanza, nuestro agradecimiento, nuestra adoración a Él, porque Él lo merece todo, amén. Así que damos la gloria a Él. Y vamos a entrar entonces a las Escrituras. Hoy continuamos con Primera Pedro. Les pido abrir ahí en sus Biblias, Primera Pedro, capítulo 1, estaremos viendo los versículos 3 al 9, amén. Y cuando ya lo tengan en mano, como siempre lo hacemos, pónganse de pie, amén, para honrar la palabra del Señor. Primera Pedro 1, 3 al 9. Dice la palabra de Dios en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Querido Padre Celestial, una vez más estamos agradecidos muchísimo por la palabra preciosa que nos has dado, Señor, donde nos expresas la esperanza que nosotros los cristianos tenemos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza que, Señor, sabemos que no la merecemos, pero que en tu gracia la hemos recibido porque tú eres un Dios de misericordias. Así que hoy te agradecemos de antemano por la enseñanza que nos das, Señor. Danos buenos oídos para oírte y un corazón para recibir, retener, Señor, tu palabra, y una voluntad, Padre mío, para que siempre pongamos en práctica y vivamos la palabra de Dios que vamos aprendiendo constantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amén. Bueno, esta es es una extensión de la enseñanza de el último miércoles, ¿verdad? Que estuve enseñando los primeros 2 versículos. Así que le he titulado Una esperanza viva, parte 2, amén. Una esperanza viva. Recordemos que esta es una carta circular, Primera de Pedro, y que fue escrita
para que la leyeran los creyentes que habían sido dispersados en distintos lugares, como hablábamos allá del Asia, el Asia Menor, lo leímos, ¿verdad?, en la palabra de Dios la vez pasada, donde básicamente los cristianos primitivos fueron dispersados a causa de una gran persecución que se desarrolló en contra de los cristianos y habían sido expatriados o dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y en todos esos lugares. Entonces parece que fue durante los tiempos de la opresión romana contra los creyentes, donde estos cristianos fueron a muchos lugares y también nos damos cuenta en la historia de que muchos judíos también se encontraban en esas regiones desde que hubo la invasión de Babilonia contra Jerusalén, y luego se llevaron a todos los judíos, y todavía en esa época se encontraban muchos judíos por esas regiones. Pero entonces Pedro escribe esta carta a los creyentes y a los lectores, a cualquier persona que podría leer sus cartas. Y entonces les escribe para animar a los creyentes y recordarles que la vida cristiana no es fácil. Amén. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de la dificultad que hay para los cristianos en la época de todos los tiempos. Ha sido difícil para los creyentes. Y entonces Él quiere que se animen. Y que realmente cuando vivimos o cuando ellos vivieron tiempos difíciles, deberían de mirar más allá de los sufrimientos, más allá de la persecución, más allá de la vida difícil. Y es lo mismo que para nosotros aplica hoy día y para la iglesia global de todos los tiempos, que necesitamos mirar más allá de lo que padecemos en el momento actual, aunque como lo he dicho y lo repito, nosotros por lo menos en nuestra época, en nuestras generaciones, todavía, por lo menos lo digo por mí mismo, no he vivido tiempos de persecución, ¿verdad? Donde yo haya sido amenazado por el Evangelio, donde nos hayan tirado piedras en las iglesias o quebrado ventanas y cosas así, ¿no? O que nos hayan amenazado. Nunca hemos vivido tales situaciones, aunque sabemos que podría suceder, amén, como sucede en muchos otros lugares. Entonces Pedro les escribe esta carta a ellos para que ellos aprendan a ver la grandeza de la vida que Dios nos ha dado, la grandeza del regalo eterno, y que nada de lo que podríamos sufrir en esta tierra se puede comparar jamás a la vida que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora Pedro, bueno, miramos los primeros 2 versículos y ahora Pedro bendice a Dios por darnos esta esperanza de vida. Y así es como continuamos en el verso 3 y dice: Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando leía estas palabras, o cuando leemos estas palabras, podemos pensar y podemos estar totalmente seguros que estas son palabras que salen de un corazón agradecido a Dios. Palabras que nacen por dentro y personas que agradecen a Dios por la gloriosa salvación, el regalo de la salvación que hemos recibido, una salvación que en realidad no merecemos. ¿Okay? Al considerar entonces la salvación como un acto de misericordia, no queda más que rendirnos a Dios, no queda más que adorarle y darle gracias. Y es lo que Pedro hace. Amén. Está dando
Está dando gracias a Dios por el regalo de vida que Dios nos ha dado. Dice en la segunda parte del verso 3 que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. O sea, estábamos muertos espiritualmente, pero Dios quiso darnos vida, amén. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y yo quiero ver estas cosas aquí, que todas las bondades de Dios, amén. ¿Cuántos hemos recibido bendiciones de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es bueno, amén. Dios es bueno por naturaleza, pero queremos pensar de que toda bondad de Dios, todo bien que Dios hace, comienza con su misericordia. Es la verdad. Ningún otro atributo pudo habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia. Si alguien tiene misericordia para contigo y tú pides, y tú desprecias la misericordia, no hay nadie que alguien pueda hacer sino por la misericordia que hay en tal persona. ¿Ok? Spurgeon dijo de esta manera: la justicia de Dios nos condena. Cuando nosotros cuando somos confrontados por el Señor, cuando Dios nos confronta o nos enseña o nos instruye a través de la Biblia, vamos a ver que Dios es justo, amén. Pero su justicia no pudo ayudarnos si en realidad nosotros despreciamos su amor, si nosotros despreciamos su compasión, si nosotros desechamos su misericordia. Él es justo y su justicia no podría ayudarnos, al contrario, la justicia de Dios nos podría condenar. Entonces, ni en la justicia podía ayudarnos. Dice Spurgeon, su santidad nos desaprueba. Ninguno de los seres humanos, por amante de Dios que haya sido en el pasado, no le llega al estándar, a la medida de Dios. Él es perfecto. Él es, amén, Él es santo, santo, santo. Y la verdad es que su santidad nos desaprueba. Y luego dice también, y su poder nos aplasta. El poder de Dios. Yo podía añadir, a su perfección nos deja infinitamente atrás. O sea, no podemos ponernos jamás a la par de Dios. Entonces, lo único que podía favorecernos es su misericordia. Amén. Que estando muertos nosotros, le tuvimos compasión, lástima. Y tal como gritaban los dos ciegos en medio de la multitud, diciéndole, Señor, a Jesús, le decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo 20, 29, 31. Señor, ten misericordia de nosotros. Y nosotros, como ciegos y muertos, espiritualmente hablando, de la misma manera podríamos y debemos de decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren. Es el sentimiento que impulsa a hacer actos de caridad al necesitado. ¿Saben lo impresionante? Lo que a mí en lo personal me impresiona y que debe de impresionarnos a todos nosotros para buscar a Dios de corazón, es que este atributo de la misericordia es de Dios. Amén. Dios es misericordioso por naturaleza. La misericordia es parte de su naturaleza. La Biblia enseña que Dios es santo, que Dios es justo y bueno, pero también Él es misericordia. Todos sus actos benévolos, lo bueno de Dios, todo emana de su atributo de misericordia, porque Él es misericordia. De ahí nace, de ahí emana todos los actos buenos de Dios. Imaginémonos por un momento nosotros si
Bueno, sabemos que Dios es justo, amén. Sabemos que Dios es trascendental, que trasciende todas las edades, que Dios es santo, que Dios es perfecto, que Dios es toda autoridad, amén. Que Dios rige a las naciones y todo lo demás, todos los atributos de Dios. Si nosotros excluimos o si la Biblia no nos dijera nada acerca de la misericordia de Dios, todo lo demás, como acabo de mencionar, nos aplastaría y nos dejaría completamente fuera de su gloria, fuera de su presencia, castigados por siempre, quemándolos en el infierno. Y Dios sigue siendo poderoso, sigue siendo justo, sigue siendo bueno, porque el castigo que nosotros recibiríamos es algo que nuestros pecados merecen. Pero Él es misericordia, ¿no? Y cuando mira que nosotros no podemos ayudarnos a nosotros mismos, entonces Él tiene compasión de nosotros. Y Él hace los actos benévolos para que nosotros podamos ser salvos y perdonados y tengamos acceso a su mera presencia. Hermanos, al ver nuestra condición, que estábamos muertos en nuestros pecados, sin poder ayudarnos a nosotros mismos, Él se compadeció de nosotros, amén, y nos perdonó el pecado. Y es porque Él es misericordioso y misericordioso por naturaleza. Y aunque conocemos todos los demás atributos de Dios, pero nos agarramos de su misericordia, ¿sí o no? Nos agarramos. Es más, Dios, cuando Él se presenta a la humanidad, Él quiere que lo conozcan como el Dios de misericordias. Él quiere que sepamos todo lo demás, pero Dios se presenta a los seres humanos como el Dios que tiene misericordia. Vayamos a Éxodo 34, 1 al 8. Éxodo 34, 1 al 8. Y aquí lo que sucede es que Moisés ya había quebrado los mandamientos todos en un solo momento, ¿no? Quebró las tablas de la ley. Se enojó Moisés cuando miró al pueblo desenfrenado, prostituido, adorando de dioses falsos, y entonces Moisés quebró las tablas de la ley. Pero ahora Dios lo invita una vez más y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Sube al monte y prepárate 2 tablas lisas. No suba nadie contigo, sino tú solamente, para darte la ley una vez más. Y noten lo que dice en el versículo 1 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí, y prepárate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno de entre el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra en el verso 4, y como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Pongan atención del verso 5 en adelante. Dice: y Jehová descendió de la nube. Amén, qué suave, que Dios vino. Moisés tuvo que estar donde Dios le dijo, pero Dios es quien descendió y estuvo ahí con él. Dios estuvo con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Moisés no es quien estaba proclamando el nombre de Jehová, sino que Dios mismo estaba proclamando de sí mismo, de quién es Él. Y dice: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si esto es lo que les digo, Dios se da a conocer como el Dios de misericordia, para que nosotros, para que el pueblo, para que sus hijos podamos tener completa confianza en Él. Y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, verso 8, es lo que hizo Moisés en el verso 8. Y es lo que nosotros también necesitamos hacer cuando nos damos cuenta que nuestro Dios es Dios de misericordia. Y dice entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, ¿y qué dice? Y adoró. Amén. Cuando nosotros nos damos cuenta que el Dios que amamos, al Dios que alabamos, como dice el canto, es misericordioso, lo único que podemos hacer es adorarle, darle gracias, darle gloria. Y eso es lo que Pedro está haciendo cuando les envía la carta a las iglesias que están dispersas. Que ellos conozcan que tienen un Dios misericordioso, un Dios que perdona el pecado. Por su misericordia, hermanos, Dios los hizo a aquellos hermanos renacer y nos ha hecho también a nosotros renacer por pura misericordia. Pero ¿para qué renacer? Noten el verso 4. Dice, para una herencia incorruptible. O sea, Dios nos hizo, estábamos muertos y no solamente dijo, bueno, quiero que vivan y ahí, bueno, les doy vida eterna y pues para que vivan, ¿no? No. Dice que nos hizo renacer para una herencia incorruptible. Amén. Una herencia incontaminada, una herencia que no se marchita, es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice. ¿Saben que cada uno de ustedes que le han dado sus corazones al Señor Jesús, aquí dice que ustedes tienen una herencia que no se puede comparar, no se puede comprar, nosotros no podemos regalarla, es algo que se obtiene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos una gran herencia por la cual debemos de estar ocupados en ella, gozosos en ella, en lugar de invertir todo nuestro tiempo en otras cosas que realmente deberían de tomar el segundo lugar en nuestra vida. Deberían de buscar a Dios en agradecimiento por esta gran herencia que hemos recibido de Él. Pero no sabemos lo que vale. No sabemos lo que vale. Y ese es el problema. Cuando no sabemos lo que hay en la profundidad, como que no nos alegra, no vivimos contentos. Y la verdad es que la herencia que Dios nos ha dado debe ser suficiente para mantenernos alegres, glorificando a Dios. ¿Qué clase de herencia es esta? Bueno, se refiere a la vida eterna. Se refiere a la presencia de Dios. Se refiere a la justicia de Dios. Y que Él dijo que nosotros somos justificados. Amén. Esa herencia, la justificación por la fe. Tenemos paz para con Dios, dijo Pablo a los romanos. La perfección, dice que somos posicionalmente perfectos delante de Dios, aunque en la manera práctica todavía Él está trabajando para perfeccionarnos en la vida práctica, pero somos perfectos a sus ojos por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Por medio de su perfección, somos perfectos. Habla también del gozo. El gozo es nuestro, el gozo de Dios, la paz de Dios es nuestra. Y todas las recompensas prometidas en esta vida y en la futura, hermanos, todo esto y mucho más es la herencia que Dios nos ha dado a nosotros como hijos suyos. ¿Están contentos o no? ¿Es una razón para vivir gozoso siempre? Obviamente sí. Esta herencia no se rompe, no se corrompe, no se contamina ni se marchita. El nuevo carro de pronto se hace viejo. Por más que lo laves y lo pulas y luego me da risa porque yo lavo el carro hoy y de pronto hay un terrible viento y por la tarde nuestra camioneta blanca casi como pareciera que no la hemos lavado, ¿no? Y luego pasamos por ahí por un hoyo donde hay agua sucia y digo,
Por más que tú laves tu carro, lo pulas, pronto se va a hacer viejo. Cuando las paredes de la casa, por bonita que sea la casa, las paredes se grietan, la pintura se cae y volvemos ahí a hacerle algo para que se vea bonita, ¿no? Y sucesivamente. Pero ¿saben qué? Las riquezas que Dios nos ha dado son eternas, son inmarcesibles, no se envejecen. Que cuando llegue el momento de partir con el Señor Jesús, nada de esto tiene valor. A lo mejor tu casa le quede al vecino que nunca se arrepintió, cuando sea tiempo de irnos al cielo. Pero es un regalo que Dios nos ha dado, amén. Es un regalo hermoso, dice, es una herencia, dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, esto es después de la gran tribulación, cuando Jesús venga y reúna a todos los cristianos y nosotros que vengamos con Él en las nubes, dice que los reunirá a todos y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Amén, qué suave, ¿no? Vamos a heredar el reino preparado para nosotros. Dice, desde la fundación del mundo, ese reino fue preparado para nosotros. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Jesucristo. Salmo 16:5 también, ahí dice, Jehová es la porción de mi herencia, dice David. Jehová es mi herencia. También somos, hermanos, las riquezas nuestras no se pueden medir ni comparar a nada. Imagínense ustedes que dice la Biblia que nosotros somos de Dios y luego Él es de nosotros. No hay palabras en realidad para describir lo que esto significa. Y yo creo que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a entender estas cosas mucho más de lo que hoy podemos. Pero dice que Jehová es la porción de mi herencia. Y dice, y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Entonces el apóstol Pedro, mejor dicho, quería que los cristianos perseguidos aprendieran a ver más allá de los sufrimientos temporales, teniendo esto en mente, teniendo esta gran bendición en mente. Y nos preguntamos nosotros, por lo menos yo me pregunto a veces, ¿cómo es posible ser amenazados, como ya les mencioné, ser perseguidos por la fe y aún perseverar en la fe? ¿Alguna vez alguien te ha perseguido a ti? ¿Alguna vez alguien te ha dicho o te ha ofendido porque eres creyente? Y si así ha sucedido, ¿qué se siente? ¿Qué se siente eso? ¿Alguna vez alguien te ha despreciado porque eres creyente? ¿O se ha burlado de ti porque eres hijo de Dios? Yo me pregunto, bueno, ¿qué se siente ser amenazado y ser perseguidos? ¿Qué se sentirá ser puestos en cárceles y mantener nuestra postura cristiana, mantener nuestra mente puesta en una vida futura? Y la verdad, yo no he pasado nada de estas cosas, pero podrían pasar y deberíamos de prepararnos. ¿O cómo es posible, padecer hambres, pobrezas? Eso sí, ¿verdad? Eso sí, como que sí lo hemos sufrido. Yo he padecido pobrezas cuando estuve pequeño, he padecido hambres cuando estuve pequeño, pero debemos notar algo, de que padecemos las situaciones del ambiente
pero no por la fe. Y eso es lo que marca la diferencia. Todos hemos padecido algo, ¿eh? Yo creo la mayoría de nosotros hemos padecido situaciones difíciles, pero generadas por el ambiente, por la situación, por el pecado. Pero yo no creo que que haya sucedido algo por causa de nuestra fe. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible de que la gente o los cristianos pudieron pasar todas estas cosas y mantener el enfoque en la vida futura? Bueno, gracias a Dios que nuestro enfoque, nuestra fuerza no depende de nosotros, sino de Dios mismo. ¿De quién? De aquel que nos sostiene, aquel que dijo que estará con nosotros siempre. Nuestra parte únicamente es creerle a Dios, es confiar en Él, es estar quietos en Él, es reposar en Dios en tiempos difíciles. Esa es nuestra parte. Y luego Dios, Él se encarga con su poder en cumplir lo que Él ha prometido, llevarnos al lugar donde Él ha dicho que nos va a llevar. Él lo va a facilitar todo. Dice, nota el verso 5, dice que sois guardados por el poder de Dios. O sea, no depende de nosotros nada más creer en Él, creer en su poder, confiar en Él. Y luego Él hace lo que tiene que hacer. Dice que Él nos guarda a nosotros por su poder mediante la fe, nuestra fe en el Señor Jesús, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos damos cuenta aquí que, bueno, este es muy, muy interesante, que Dios preparó la herencia, Él hizo la herencia, la preparó y Él la dio, amén, y Él mismo es quien nos guarda hasta el fin, nos ayuda a llegar hasta el fin, para que obtengamos lo que nos ha dado, y decir, ok, pásale, bienvenido, amén, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pero esa fidelidad es por la fe en el Señor Jesús. Entonces, siendo así todo, que Dios lo da y Dios lo hace y Dios nos lleva hasta el final, Dios se encarga, entonces, ¿quién podrá interrumpirlo? Nadie. Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es porque Él lo hace todo, Él lo lleva desde el principio. Jesús murió, nosotros venimos a Él por la fe y Él nos lleva de paso a paso hasta llegar a la meta final y que se cumpla lo que Él ha prometido. Por eso es que Él dice que nada nos apartará del amor de Cristo. Vamos a Romanos 8, 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. Y ahí dice en el verso 31, dice que pues diremos a esto, dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién se podrá oponer, mejor dicho, en contra nuestra? Para decir, no, ustedes no sirven, ustedes están locos. Dice, Dios es el que nos justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aún el diablo no pudo hacer nada en contra de Job, únicamente arruinarle la vida de manera temporal, pero no pudo quitarle la salvación. Y el diablo eso es lo que podría hacer, podría arruinarnos un poquito la vida, porque nos gusta la comodidad y puede venir el tiempo incómodo y arruinarnos un poco de la comodidad. Pero la fe en realidad no puede quitártela, porque Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es quien murió.
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, se me ocurre algo esta noche. Agarren sus Biblias y asegúrense de estar ahí en el pasaje, porque yo voy a nombrar cada situación y ustedes van a decir un fuerte no, ¿ok? Cuando dice angustia, tribulación o angustia, persecución, cada vez que yo vaya repitiendo, que vaya diciendo una de estas palabras, ustedes van a decir no. ¿Qué les parece? Dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. Amén. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿O espada? No. Cabal. Y todas estas son las cosas que tarde o temprano nos pueden suceder a todos nosotros. Las leyes cambian en nuestros países. El ambiente cambia en nuestros países. La violencia se desarrolla en estos países. ¿Saben qué? La persecución casi siempre comienza dentro de los gobiernos que se sienten ofendidos, porque quieren obedecerle al pueblo y darle al pueblo lo que el pueblo quiere. No queremos el cristianismo. Entonces los gobiernos hacen algo por prohibir la fe. Y estas cosas que acabamos de leer del verso 35 puede suceder. Ojalá que no. Pero está diciendo aquí Pedro que ninguna de estas cosas nos puede separar del amor del Señor Jesucristo. Nada de esto. ¿Qué les parece si leemos todo del verso 36 en adelante? Del versículo 36 al 39, todos juntos, dice, y esto es para que se nos quede en la mente que estas son promesas verídicas de Dios. Dice, todos juntos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es este aquel? Es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, esto es digno de confianza. Esto debe de darnos confianza cada día y agarrarnos de esta promesa. Toda la Biblia es esencial que nosotros la leamos y la conozcamos, pero es que hay pasajes que en realidad te dan una seguridad única y fundamental, que no tienes por qué andar perdido en el mundo, perdido en tus pensamientos, perdido en las posibilidades. Agarrémonos de la palabra de Dios y de sus promesas. Amén. Esto es digno de confiar, porque el mismo Dios que inició todas estas cosas, Él se encarga, como acabo de mencionarlo, de llevarlo hasta el fin y de darnos a cada uno de nosotros lo que Él tiene planificado desde antes de la fundación del mundo. Pero ojo con lo que viene. Aquí viene la parte que no nos gusta mucho, ¿eh? Y solamente a veces queremos hacer nuestros, y estos pasajes, nada me separará del amor de Cristo. ¿Y qué cuando Dios te dice, pero tienes que hacer esto? Pero debes de comportarte así, o pero debes de leer las escrituras, pero debes de confiar en mí. A veces no nos gusta. Pero vean el verso 6 ahora. Dice, en lo cual vosotros os alegráis todas las cosas futuras. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿A cuánto les gusta la prueba? A mí no. La verdad a mí no me encanta eso, ¿eh? Estamos en el versículo 6 ahora, de 1 Pedro capítulo 1. Pero esa es la parte que nosotros no queremos cuando se dice dice, aunque ahora por un poco de tiempo, noten esto, si es necesario,
¿Ah? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, hay predicadores que piensan que los creyentes no debemos de afligirnos. Y cuando nosotros ignoramos algunas veces pasajes muy centrados en el problema del ser humano, en el temor del ser humano, nos creemos de eso que nos dicen. Oh, tú eres hijo de Dios y ¿por qué te afliges? ¿Por qué estás afligido? Es más, si te afliges, es una señal que no confías en Dios. Hombres de poca fe. Hay predicadores así, allá afuera. Pero la verdad es que todos los creyentes somos hombres de poca fe. Todos. A ver, ¿cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Porque si no hubiéramos nosotros tenido fe, tampoco hubiéramos venido a Jesucristo. Amén. Tenemos un poco de fe. ¿Qué tan grande es esa fe? Es tanto como un granito de mostaza y suficiente como para venir a Jesús. Amén. Pero todavía somos personas, hombres de poca fe. Todos los creyentes somos en realidad hombres de poca fe. Aunque nosotros creamos algunas veces y digamos, pues yo tengo una fe gigante. A los ojos de Dios somos hombres de poca fe. Y nos damos cuenta que somos personas de poca fe cuando miramos venir la prueba hacia nosotros. ¿Sí o no? Y yo se los digo porque ya lo he visto en los gigantes de la fe que así ha sucedido. Obviamente hay cositas que sí somos valientes, somos fuertes, hemos dejado de mentir, hemos dejado el pecado, huimos de la tentación, resistimos al diablo y todo eso, pero cuando vienen dificultades tremendas en la vida que nos sacuden, nos pasan las de Pedro. Somos hombres de poca fe. Y tenemos aquí varios ejemplos. Cuando los discípulos se encontraban a medio mar, azotados por el viento, ¿y qué dice la Biblia? Dice que Jesús dormía ahí con él, ahí en el bote o en el barco. ¿Y cómo decían ellos? Señor, despierta, porque nos morimos. Y está bien decirlo, ¿no? Está bien cuando viene el huracán y la dificultad y decirle, Señor, ¿sabes qué? La estoy pasando muy difícil. Ayúdame, ¿no? Ayúdame. Pero el problema es lo que sentimos por dentro. Y el Señor, que conoce cada corazón, sabe cómo nos sentimos por dentro cuando una situación nos aproxima. Y tenemos aquí en Mateo 8, 24 al 26, ¿qué les parece si vamos ahí? Mateo dice en los versículos 24 al 26, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas subían en la barca, pero él dormía, Jesús dormía. Lo que sucede aquí es que Jesús viene, han entrado al mar de Galilea y ellos están yendo de Capernaum a las tierras de los Gadarenos. Y en ese trayecto empezaron las olas, el viento y todo eso. Y entonces Jesús dormía. Y el verso 25 dice, y vinieron sus discípulos y le preguntaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué tenían ellos ahí? Tenían temor de morir en el mar. Y él les dijo, ¿por qué teméis? Dice, hombres de poca fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza.
O sea que ellos a lo mejor sintieron que tenían fe, pero cuando vieron la terrible dificultad, el temor invadió sus vidas. Lo mismo allá cuando Pedro caminaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús viene a ellos de noche o de madrugada y luego ellos se asustan porque parece que ven un fantasma? Según ellos, Jesús les dice: yo soy, no tengan temor. Y entonces Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Le dice: ok, ven, Pedro. Y ahí en Mateo 14, 27 al 31, ¿verdad? Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y luego se da cuenta Pedro que está caminando sobre las aguas y empieza a hundirse. Y Jesús le dice: hombre de poca fe. O cuando la multitud que le seguía tenía hambre y Jesús pregunta a Felipe, es otra historia aquí, tenía hambre y le pregunta, Jesús preguntándole a Felipe, y le dice: ¿de dónde vamos a comprar tanto pan para tanta gente? Le pregunta Jesús a Felipe. Vean ahí Juan 6, 5 al 7. Dice el verso 5, Juan capítulo 6, 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, noten, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, ¿qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le dijo en el verso 7, 200 denarios, Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un poco. No basta. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesucristo con estos ejemplos? Hermanos, él está mostrando la clase de fe que había en ellos. Eso es lo que está haciendo. Hey, mira, y eso es lo que Jesús puede hacer con nosotros al permitir ciertas situaciones. Lo que va a hacer es: mira, ¿quieres saber cuánta fe tienes? Mira, te voy a poner aquí en esta situación. Y luego nos muestran cómo está nuestra fe. Y es lo que Jesús está haciendo. Les está mostrando la cantidad de fe que tienen y que tienen una fe frágil, una fe que se desmaya frente a las tribulaciones, dificultades de la vida. Hermanos amados, las pruebas de la vida son el termómetro que mide la fe nuestra en el Señor. Son el termómetro que Dios usa, las pruebas. Y porque somos débiles, somos cristianos débiles, es necesario, porque somos débiles, es necesario ser afligidos en diversas pruebas, como Pedro lo acaba de decir. Porque nosotros los cristianos somos débiles. Esa es la necesidad. Por eso dice: si es necesario, tengan que padecer. ¿Cuál es la necesidad de padecer? Si Dios no quisiera que siguiéramos sufriendo en este mundo, ya nos debería sacar de esta vida, ¿no? Y llevarnos consigo. Pero Él todavía no ha terminado con nosotros. Y si es necesario, tenemos que padecer para que nuestra fe glorifique al Señor Jesucristo en el día de su manifestación. Él quiere ser glorificado. Quiere ser glorificado por medio de nuestra fe. Y entonces, cuando pasamos situaciones, pruebas de la vida, lo primero que yo creo que podríamos decirle al Señor Jesús: Señor, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que puedo yo aprender de esta situación? En realidad me duele. Emocionalmente estoy destrozado y estoy sufriendo, Señor. Ahora, ¿qué debo de, o qué estás tratando de enseñarme a través de esta situación? Yo estoy seguro de que las mayoría de las pruebas son para aumentar nuestra fe, para mejorar nuestra fe. Y glorifiquemos al Señor Jesús a través de ella. Note el verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Dios quiere someter a prueba nuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Dios
Jesucristo. Él quiere hallar una fe genuina en nosotros. Él quiere. Cuando sea manifestado Jesucristo, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, como creo que decía hace un momentito, si nos dieran a escoger entre una vida fácil, entre una vida difícil y una vida fácil, entre una vida cómoda o incómoda, en realidad yo escogería lo cómodo. Porque así somos. Por naturaleza buscamos la comodidad. ¿Sí o no? Nunca nos vamos a ir allá donde se sufre más, y inclusive dentro de la fe cristiana hay muchos creyentes, muchos predicadores que escogen los mejores lugares, donde pagan mejor. No todos, ¿no? Pero yo sé, hay muchos que escogen los mejores lugares, no donde está la necesidad. Queremos la comodidad, buscamos la comodidad, nos acomodamos muy bien en ese tipo de vida. Pero porque somos hijos de Dios, y termino en breve, porque somos hijos de Dios, es necesario que nuestra fe sea probada y refinada para la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando Él sea manifestado. Y yo quiero decirles para terminar, que cuando se encuentran ustedes en cualquier tipo de situaciones, no renieguen, no se enojen contra Dios, no digan, Dios no me ama. Miren el mundo cómo vive, un poco mejor que yo y más cómodo que yo, y yo cuando busco hacer la voluntad de Dios. No digas eso. Dele gracias a Dios y honre a Dios, porque Él en su sola potestad conoce por qué nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que atravesar distintas situaciones. Pero una sola cosa debemos de tener en mente, que cuando pasemos por las aguas o por los ríos no nos vamos a ahogar. ¿Por qué no nos vamos a ahogar? Porque Él va con nosotros. Dios no nos va a dejar morir, no nos va a dejar perecer. Obviamente si morimos es porque es su voluntad físicamente hablando, pero digo, Dios nos va a sostener. Y hermanos, y si tenemos que pasar por el fuego de las pruebas, no nos vamos a quemar, dice la Biblia. Isaías 43:2. No nos vamos a quemar. Porque sucede de que Dios, porque conoce nuestra condición, que necesitamos mejorar nuestra fe, creo de que por un lado Él está con la perilla en la mano. Aquí está el horno de fuego y el Señor tiene aquí la perilla en la mano, y el Señor está viendo lo que tú puedes aguantar, nada más para cocinarte, para que tu fe mejore, y te está viendo adentro, y está Dios asegurándose que tú seas lo fuerte suficiente como para no destruirte. Dios no te va a destruir. Entonces por eso digo, Isaías 43:2, vamos a pasar por el agua de las pruebas, por los ríos de las pruebas, ¿ok? No nos van a ahogar, no nos vamos a morir, no nos vamos a quemar, porque Él está a nuestro lado y Él nos va a llevar al límite, a los límites donde Él va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de mi Señor. Y ahí es donde recibiremos ese regalo eterno imperecedero, amén. Ahí es donde vamos a recibir la bendición de Dios, pero no nos vamos a ahogar. No sé, pero yo tuve un sueño bien raro una vez. Mi sueño iba de la manera siguiente: yo estaba allá reposando en un lugar alto, y estaba recostado sobre una piedra, y al fondo yo miraba el mar, literalmente hablando en el sueño,
Y entonces yo lo veía de lejos y decía, aquí puedo estar tranquilo y me divierto y aquí descanso. Y ahí me quedé, ¿no? Y se me vino en la mente de repente de que ese mar podría levantarse y destruirme y ahogarme. En el proceso de mi pensamiento, en el sueño, yo estaba cuando de pronto vinieron las aguas y yo no pude hacer nada más que me hundí en las aguas. Y yo estaba hundido en las aguas. Y cuando las aguas me cubrieron, yo dije, pues aquí sí ya me morí. Ese es el día final mío. Pero luego, al encontrarme adentro de las aguas, sentí que podía respirar. Podía respirar y digo, caray, qué suave, ¿no? Lo que estoy diciendo con esto es que vamos a pasar dificultades, pero Dios nos va a ayudar, vamos a respirar, vamos a vivir. Y el Señor nos va a llevar a donde Él desea para darnos la bendición eterna que Él nos ha guardado desde el principio del mundo. Amén. Así que vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta esperanza eterna en Jesucristo. Te damos gracias, Dios, que la vida eterna es, y el regalo de Dios, este regalo imperecedero, Dios mío, es todo lo que la Biblia dice acerca de lo que nos ha dado, la vida eterna, la presencia de Dios por siempre, el gozo, la paz, la tranquilidad, la seguridad. Señor, la perfección, una vida perfecta ya en tu presencia, Señor amado. Aunque en esta vida, como acabamos de leer, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades si es necesario. Pero el propósito de las tribulaciones son para que aprendamos a ver más allá o al otro lado de las tribulaciones, para que aprendamos a contemplar la vida eterna que Dios nos ha dado y suframos en paz si hay que sufrir, recordando, Dios, que las tribulaciones son para mejorar nuestra fe. Cuando mis hermanos se encuentren en cosas diversas de la vida, problemas no deseados, ayúdales a recordar, Señor, que no los vas a dejar ni desamparar en esos momentos, y que tú le darás el gozo aún en medio de la prueba, le darás la fe que ellos necesitan. Vas a desarrollarlos, Padre mío, en la fe, para que cuando Jesucristo sea manifestado, nuestra fe glorifique su nombre en esta vida y en la porvenir, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a decirle al Señor: vengo a ti, Señor. Él siempre nos recibe con los brazos abiertos, y si ya estás pasando por la prueba, como escuchaste ahorita, ten ánimo, porque el Señor está contigo, y si tú lo buscas, Él no te echa fuera para fortalecerte. Vengo a ti, Señor, cámbiame y renuévame por la gracia que encontré en Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, moldéame, tómame
será para gloria de Dios Padre. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, 9:30 de la mañana o 12 del día. Recuerde, tenemos que reservar nuestro lugar. Que el Señor les bendiga.